En Estados Unidos existe un número que puede decidir casi toda tu vida. Si puedes comprar un carro, si puedes alquilar un apartamento, si consigues una tarjeta, Si pagas intereses bajos o absurdamente altos. Incluso, algunas empresas pueden revisarlo antes de contratarte. Y lo más extraño de todo es que millones de personas viven obsesionadas con subir un número, que hace apenas algunas décadas ni siquiera existía. Ese número es el Credit Score. Pero, ¿de dónde salió? ¿Quién decidió que nuestra vida financiera podía resumirse en 3 dígitos? ¿Y por qué hoy parece imposible vivir en Estados Unidos sin jugar este juego? Porque la historia del Credit Score no empezó con computadoras. Empezó con discriminación, con desconfianza y con bancos intentando decidir quién merecía dinero y quién no. Y mientras más investigas este sistema, más te das cuenta de algo. El Credit Score no solo mide tu deuda, también cambió la forma en que funciona la sociedad moderna. Antes de existir el Credit Score, conseguir crédito en Estados Unidos era completamente diferente. No había apps, no había números automáticos, no había algoritmos. Todo dependía de personas, y eso causaba muchísimos problemas. En los años 40, 50 y 60, cuando alguien quería pedir un préstamo, los bancos investigaban su vida personalmente. Literalmente. Un empleado podía hablar con vecinos, revisar dónde vivías, preguntar sobre tu familia, investigar tu trabajo e incluso juzgar tu apariencia. Sí, tu apariencia. En muchos casos, las decisiones financieras eran extremadamente subjetivas. Y obviamente, esto abrió la puerta a discriminación enorme, especialmente contra minorías inmigrantes, personas pobres, mujeres. Durante muchos años, algunas mujeres ni siquiera podían obtener crédito fácilmente sin la firma de un hombre. Y muchas comunidades eran consideradas riesgosas simplemente por donde vivían, no porque no pagaran, sino por prejuicios. En esa época, el sistema financiero funcionaba más como un club privado. Si el banco confiaba en ti, conseguías dinero, si no, estabas fuera. Y el problema era que esa confianza muchas veces dependía de racismo, clase social, conexiones, apariencia, no de datos reales. Entonces los bancos empezaron a hacerse una pregunta. ¿Y si existiera una manera matemática de decidir quién era confiable? Y ahí empieza todo. En 1956, 2 hombres cambiaron el sistema financiero para siempre: Bill Fair y Earl Isaac. Ellos fundaron una compañía llamada Fair, Isaac & Company, hoy conocida simplemente como FICO. Su idea parecía revolucionaria para la época. En vez de depender de opiniones humanas, querían usar estadísticas, datos, patrones, números. La idea era simple: si analizamos millones de personas, podemos descubrir qué comportamientos hacen que alguien pague sus deudas y cuáles aumentan el riesgo. Hoy esto parece normal, pero en los años 50 era casi ciencia ficción. Las computadoras apenas comenzaban, y mucha gente desconfiaba completamente de que una máquina pudiera tomar decisiones financieras. Pero los bancos tenían un problema enorme. Estados Unidos estaba creciendo rápidamente. Más personas querían casas, carros, tarjetas de crédito y préstamos. Y revisar cada caso manualmente era lento y caro. Entonces FICO ofrecía algo irresistible: un sistema rápido, automático y escalable. Y sobre todo, extremadamente rentable. Poco a poco, los bancos comenzaron a adoptar este sistema, y sin darse cuenta, Estados Unidos empezó a convertir la confianza humana en un algoritmo. Pero el verdadero crecimiento del Credit Score ocurrió por culpa de algo que hoy parece completamente normal: las tarjetas de crédito. En los años 70 y 80, las tarjetas explotaron en popularidad. Compañías como Visa, Mastercard, American Express comenzaron a expandirse agresivamente, y de repente, millones de personas podían gastar dinero que todavía no tenían. Eso cambió completamente el consumo moderno, porque ahora comprar cosas era más fácil que nunca, y mientras más personas pedían crédito, más importante se volvía medir el riesgo. Los bancos necesitaban saber:
¿quién probablemente pagará y quién no? Entonces el credit score dejó de ser solo una herramienta técnica y empezó a convertirse en una especie de reputación financiera, un número que resumía tu comportamiento económico. Y aquí empieza algo interesante, porque el sistema empezó a premiar ciertas conductas: pagar a tiempo, usar crédito constantemente, mantener cuentas abiertas por años, pero también comenzó a castigar otras: atrasos, demasiadas deudas, muchas solicitudes, utilizar demasiado límite. Y aunque esto parece lógico, muchas personas comenzaron a notar algo extraño. Para tener buen crédito, necesitabas usar deuda. Y ahí nació una contradicción enorme del sistema moderno. El país empezó a enseñar que endeudarse correctamente era bueno. Hoy, millones de personas revisan su credit score constantemente. Muchos conocen ese número casi tan bien como su propiedad, porque en Estados Unidos, el credit score afecta muchísimo más que solo préstamos. Puede afectar la renta de un apartamento, financiamiento de carros, tasas de interés, tarjetas premium, seguros, hipotecas, y dependiendo de tu score, dos personas pueden terminar pagando cantidades completamente diferentes por la misma cosa. Por ejemplo, dos personas compran el mismo carro, mismo modelo, mismo concesionario, pero una termina pagando miles de dólares más, solo por tener peor score. Y aquí es donde el sistema empieza a sentirse casi invisible, porque mucha gente no entiende por qué su número baja, o por qué sube, o por qué algo aparentemente pequeño afecta tanto. Pero detrás del score existen varios factores: historial de pagos, utilización del crédito, antigüedad de cuentas, tipos de crédito, nuevas solicitudes. Y mientras mejor aprendes las reglas, más entiendes que el sistema está diseñado para predecir comportamiento. No moralidad, no inteligencia, no valor como persona, solo riesgo financiero. Pero aún así, muchas personas terminan asociando su score con su valor personal, como si un número definiera quiénes son. Hoy, el credit score es tan normal que parece haber existido siempre, pero realmente es algo relativamente nuevo. Hace algunas décadas, la idea de resumir la vida financiera de una persona en 3 números habría parecido absurda, y sin embargo, hoy millones de personas organizan su vida alrededor de ese sistema, intentando subir puntos, evitar errores, desbloquear mejores tasas, acceder a oportunidades. Porque en la economía moderna, el crédito no solo se convirtió en una herramienta, se convirtió en una parte central de la vida. Y quizás lo más interesante de todo es que el credit score nunca fue realmente diseñado para ayudar personas. Fue diseñado para ayudar bancos a medir riesgo. Pero con el tiempo, ese sistema terminó influyendo en dónde vivimos, qué compramos, cuánto pagamos y cómo construimos nuestra vida financiera. Y aunque mucha gente odia el sistema, la realidad es que hoy vivir en Estados Unidos sin crédito se ha vuelto extremadamente difícil. Porque nos guste o no, el juego moderno del dinero ya no funciona solamente con efectivo, funciona con confianza. Y en Estados Unidos, esa confianza tiene un número. Si te gustó este video, suscríbete para más historias sobre dinero, crédito y cómo funciona realmente el sistema financiero en Estados Unidos.